Viajamos a la isla Trinitaria, en Ecuador, con Farmacéuticos Sin Fronteras. Carlos Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Farmacéuticos Sin Fronteras, que nació en 1990 con un objetivo: prestar atención sanitaria a todas aquellas poblaciones que sufren las consecuencias de la pobreza en la salud. Han trabajado en especial en el continente americano, donde han establecido redes de farmacias, de saneamiento ambiental, de acción social y de nutrición, como de la que hablamos ahora, en Ecuador. Atención nutricional y farmacéutica permanente para los niños de la Escuela Comunitaria 21 de septiembre del barrio Nigeria en la comunidad de la isla Trinitaria. Este proyecto de nutrición se encuentra enmarcado en la zona más pobre del país ecuatoriano, en la isla Trinitaria, en Guayaquil, donde además existe una importante conflictividad social. Allí la mayoría de la población sobrevive con menos de €1 al día. La mayoría de la gente de este sector vive con menos de $1 diario. Entonces la gente no tiene que comer. Algunos de estos niños solo reciben la alimentación que tienen acá en la escuela. Es decir, había chicos que en su casa no comían ni una sola vez. Con el proyecto garantizamos que los chicos coman 2 veces diarias. Así que ahora van a poder desayunar y comer durante todo el curso escolar, y además a sus familias se les va a proporcionar alimentos a un precio menor. Y además se cuenta con lo que se siembra en un gran huerto de 250 metros cuadrados. Pepino, tomate, acelga, pimiento, del lado de acá tenemos coliflor, que son parte de la dieta básica alimenticia de los niños. Todo ello para ayudar a estos pequeños de la isla Trinitaria en Ecuador. Fernando Martínez, vocal de proyectos cooperante de Farmacéuticos Sin Frontera, ha participado en levantar esta iniciativa en Guayaquil y ha visto cómo el sueño inicial se ha convertido en una realidad, Yolanda. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la situación allí en la isla Trinitaria era especialmente grave, de no comer más que una vez, y ni siquiera eso, en ocasiones. Los niños estaban en una situación médica, además, muy preocupante. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo es la situación en este momento? Bueno, básicamente cuando les dejamos nosotros, por lo menos el proyecto de nutrición 9 meses al año, pues podían realizar las comidas en la escuela, que es una escuela que montó nuestra contraparte Fundeseca allí en Ecuador, ¿no? Y el proyecto que llevamos fue el montaje de las infraestructuras para poder cocinar, abastecerse y tener nutrición para los niños 3 veces al día. Los resultados analíticos que tuvimos al final eran que se había superado los niveles de anemia y desnutrición que tenían los niños, claro. Y además se preparó una dieta especial, porque tengo entendido que además por tradición allí os encontrasteis con algunos problemas. Por ejemplo, la forma de cocinar, porque allí se hace con aceite de palma, que se usa una y otra vez, no se depura además y es bastante perjudicial para la salud, y el arroz, que es un producto básico en la alimentación de Ecuador, que está a unos precios desorbitados. Sí, básicamente es que, bueno, en el mundo de la pobreza uno come lo que puede, ¿no? Y lo que puede no es lo que quiere, sino lo que puede. Y la verdad, con esos niveles de pobreza y esos niveles de poder adquisitivo casi nulos, pues tienen que acudir a productos básicos que en otros sitios estarían prohibidos para ese uso. Entre ellos el aceite de palma, que está muy extendido y que produce gran colesterol y degenera generalmente en cáncer en muchos casos, ¿no? Entonces un producto tan colesterinémico y fritos es lo que, pues digamos que lo que más sacia, ¿no? Y el saciar el hambre es una auténtica preocupación en aquella zona, porque ya digo que los niveles de vida son bajísimos. Isla Trinitaria, un lugar pobre en Ecuador, pero además conflictivo. Allí un cooperante como tú, Fernando, puede jugarse la vida para intentar dar de comer a un niño. Sí, bueno, las anécdotas que contamos, claro, las más llamativas son estas, pero la realidad es que si en algún sitio no es que se justifique, pero sí de alguna forma se entiende el que haya una violencia, el que haya violencia es en el mundo de la pobreza y de la miseria, porque el que no tiene nada tiene que buscar algo, como sea. Si la injusticia que perennemente reina en el mundo no intenta paliar y arreglar estas situaciones, ¿no? Y verdaderamente el abastecimiento de armas de fuego, pues que ahora preocupa en Estados Unidos, está extendido en toda Latinoamérica de una forma inusual, ¿no? Y es bastante fácil conseguir un arma. Si a esto añadimos por la especulación de productos básicos, como has dicho antes, del arroz, en esta locura del mundo de especular y de alguna gente que no se sacia por explotar a todos los demás, pues ponía el alimento básico, que ahí es el arroz, como aquí es el pan, fuera del alcance incluso de las clases menos favorecidas e incluso de los proyectos como el nuestro, ¿no? Se llegó a estar a $41 el quintal cuando
Para que os hagáis una idea, pues el precio normal suele ser $21, ¿no? Y con $21, pues que es un país productor de arroz, Ecuador, y paradójicamente le habían comprado las cosechas enteras con lo que escaseaba en el mercado, ¿no? Pues significa que básicamente para nutrir a aquellos niños con un producto tan básico como el arroz, pues lo teníamos negro. Mediante unas cooperativas y movernos bastante conseguimos paliarlo un poco, ¿no? Uh-huh. La verdad es que a mí, cuando escucho estas iniciativas, uno piensa, ¿con qué poquito, qué de cosas se pueden hacer? Pero ese poquito incluso cuesta. ¿Qué podemos hacer los que no estamos allí, pero que podemos ayudar desde aquí? Que es, digamos, la razón de toda esta semana y de todo este tiempo cuando hablamos de gente que necesita de nosotros. Pues fundamentalmente darnos cuenta, sobre todo a los que están en situaciones más cómodas en nuestro país y en todos los países del mundo, hacernos la primera pregunta de si nuestra comida no se debe al hambre en otro sitio, a que otras personas pasen hambre, ¿no? Este hambre que a nosotros nos alimenta es una situación tan injusta que básicamente lo primero que le pediría yo a la gente es que se concienciase que esto es así, pero porque lo estamos haciendo así. Luego, pues que en la medida que puedan ayuden, pero ayuden allá al lado, no, tampoco hace falta que vayamos hasta allá. Nosotros hemos ido hasta allí y a veces nos jugamos la vida, que es un poco alarmante, pero bueno, cuando convives en medio del peligro, no es que no seas consciente porque tomas todas las medidas de protección adecuadas, pero te habitúas a ello. Y habituarse al mundo de la pobreza no es algo a lo que se tenga que habituar un hombre cuando nace ni un país cuando se forma. Eso es una excepción. Entonces, verdaderamente, si nos fijamos en el de al lado e intentamos ayudar al de al lado, y exigimos a nuestros gobernantes que cumplan cuál es esa nuestra voluntad, que el hombre por naturaleza es solidario, yo creo que el mundo cambiaría. Y estos casos no se darían. Uh-huh. Y se podría frenar la hambruna en muchos sitios, como en el Sahel, en determinadas zonas que quedan aisladas. Son los suburbios de las ciudades, son el rebufo que no queremos nadie. Y eso alguien se tiene que ocupar de ellos, porque nuestra conciencia se ocupa solo cuando hay grandes dramas. Ese drama silencioso de que los niños se mueren de hambre, que lo hemos visto nosotros, deshidratados, pues es que es algo que choca con la conciencia y la dignidad del hombre, ¿no? Y como se suele decir, no hay que solamente dar la caña, sino que hay que enseñar a pescar. Y es importante también, Fernando, que un proyecto como este que ha llevado a cabo Farmacéuticos Sin Fronteras en Ecuador pueda caminar por sí solo y que no se termine con el dinero que se ha puesto al principio, ¿no? Por ejemplo, creo que habéis montado un mercado para que los propios ecuatorianos puedan salir adelante en esta zona. Sí, la audacia y el ingenio de las personas es increíble, ¿no? Nosotros, ni yo creía, yo si algo me distingo es por ser humanazas y no tener ninguna capacidad para la agricultura. Bueno, pues sembramos un huerto con todo lo que ha dicho Egis, el compañero mío de allí de Ecuador que ha hablado antes, sí. Y luego montamos un mercado en el que apelamos al barrio, a lo poco que tiene el barrio, poniendo la canasta básica de la compra, es decir, trayendo productos en grandes cantidades desde los sitios de producción, desde cooperativas de pescadores, cofradías de pescadores, cooperativas agrícolas, trayéndolos al barrio y poniéndoles un pequeño plus de beneficio que repercuta en la alimentación de la escuela. Y aportando a la gente incluso menos de $1 a la semana, conseguimos mantener en estos mercados que hacíamos los jueves y viernes y que iba todo el barrio, nosotros centralizamos, es un barrio de 62.000 personas, centralizamos la acción en 8.000, pero al final se fue extendiendo casi al triple, ¿no? Medio barrio venía allí y compraba y se abastecía de productos básicos como la harina, como el arroz, como la carne de pollo, como, bueno, con los congeladores sí que conseguimos conservar los alimentos y hacer que pudiésemos comprar en condiciones rentables que proporcionasen alimento a los niños durante los 9 meses. Y prácticamente se mantuvo así el proyecto bastante bien. También los proveedores, pues, se apiadaban un poco de nosotros, ¿no? Y desde la pasta que comprábamos, donaciones que nos hacían los lácteos y las fábricas de lácteos y tal, pues logramos mantener verdaderamente un proyecto de una dieta equilibrada y que a los niños les bastaba y les sobraba. Primero los desparasitamos, la analítica que hicimos al inicio fue pavorosa, pero la que dejamos al final fue más que aceptable y la gente del barrio respondió, pues fundamentalmente porque eran sus hijos, claro. Pero esos hijos son los hijos de todo el mundo. Fernando, qué gusto da escucharte, perdona que te tutee, pero la verdad es que lo cuentas tan próximo que con lo que nos estabas diciendo estábamos viendo a toda esa gente y encima con un rostro de felicidad, porque estoy segura que tenían una sonrisa en el rostro, que ya es, y estamos hablando de menos de $1, madre mía. Fernando Martínez, vocal de Proyectos Cooperantes de Farmacéuticos Sin Fronteras, gracias de verdad por haber estado con nosotros y, como digo siempre, a todos a lo largo de esta semana concienciados con la pobreza, esta es la casa de todos, pero especialmente de aquellos que no tienen voz, pero en voces de otros, como en este caso Fernando, sabemos y les escuchamos y aquí también tienen su casa. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
Carlos, ¿cuánto estamos aprendiendo esta semana? Que Fíjate, muchas veces lo sabemos, pero tenemos todo el con tiempo. Con menos lo que cuesta un café, Sí. que se puede hacer esto. Ya. Es increíble. Y la gente tiene que concienciarse, concienciados con la pobreza. Gracias, Carlos. Hasta luego. 11 millones de niños y niñas mueren cada año por enfermedades evitables. Juntos podemos luchar contra la pobreza. Del 20 al 27 de abril, concienciados en Radio Televisión Española.